bienvenidos de nuevo a Garden Depot y hoy vamos a hablar sobre la rotación de cultivos. Debido a la variedad de cultivos, las plantas se pueden agrupar en diferentes familias o tipos. Esto depende de sus características de crecimiento, características de nutrientes, características de plagas, enfermedades y otras características de cultivo. Muchas plantas necesitan ciertos nutrientes para su crecimiento, otras incluso aportan nutrientes al suelo. También hay plantas que son afectadas por cierto tipo de plantas y hay otras plantas que las repelen. Por eso la rotación de cultivos es muy importante. La rotación de cultivos consiste en sembrar distintos tipos de plantas en determinado lugar según sus características físicas y de cultivo. De esta manera no solo vamos a evitar el agotamiento de nutrientes en la tierra, también vamos a evitar la proliferación de plagas y enfermedades del suelo, que en la mayoría son específicas para cierto tipo de planta. Como sabemos, en la naturaleza, cada organismo vivo y muerto tiene una función para crear un ecosistema adecuado. Sin embargo, nosotros al alterar ese ecosistema tenemos que hacer uso de recursos externos o químicos para poder cultivar nuestros propios alimentos. La rotación de cultivos es un sistema natural que nos permite aprovechar al máximo nuestra área de siembra, de tal manera que haya un control natural de plagas y enfermedades y una disposición de nutrientes. Hay varias formas de rotación de cultivo. Antes de iniciar nuestra planificación de rotación de cultivo, tenemos que saber 5 factores que son de suma importancia para poder realizar nuestra rotación. Lo primero que debes hacer es identificar tus cultivos, es decir, qué cultivos yo quiero sembrar. El segundo es determinar el tiempo de crecimiento de nuestros cultivos. Esto especialmente si queremos hacer una organización o una planificación a corto plazo, ya sea anual o trimestral. Y si queremos siempre tener disponibilidad de todos los mismos cultivos durante todo el año. Número 3. Identificar cuánta área tienes y cuántos recipientes tienes para hacer tu planificación de la rotación de los cultivos. Y la cuarta, que es la más importante, es agrupar nuestros cultivos. Hay distintas formas de agruparlo. La primera es por tipo de cultivo, ya sea hoja, raíz o fruto, por ejemplo. La segunda es por clase, ya sea leguminosa, raíces o tubérculos, cereales o granos, y hojas y frutos. Y la tercera forma es por familias. También es muy importante una cuarta forma, que es la forma personalizada. Eso quiere decir que según nuestras necesidades nosotros vamos a hacer los grupos, que es la forma ideal. En internet vamos a encontrar muchos sistemas o muchas formas de agrupar, pero lo más importante es que se adapten a nuestras necesidades y a los cultivos que nosotros queremos sembrar. El número 5 y el más importante es conocer nuestro cultivo. Eso quiere decir conocer sus requerimientos de nutrientes, qué nutrientes ellos necesitan y qué nutrientes ellos van a aportar. Otra característica importante es saber qué plagas los atacan, tanto plagas como enfermedades, hongos, bacterias y virus, y conocer qué plagas y enfermedades estas plantas repelen. Como sabemos, podemos hacer nuestros grupos específicos según nuestras necesidades, como ya les había dicho antes. Yo les voy a dejar una recomendación de 9 grupos para que ustedes se den una idea de dónde pertenece nuestro cultivo. El primer grupo y el más interesante son las solanáceas. Aquí se encuentra el tomate, el chile, la papa, la berenjena y algunas flores como la petunia. Este grupo es muy importante porque les afecta cierto tipo de plagas y cierto tipo de enfermedades. Además, muchos de estos cultivos, por ejemplo el tomate, son cultivos que como su nombre dice, que se han cultivado de manera extensiva o como monocultivo. Es por eso que muchas plagas presentan gran tolerancia a agroquímicos para su control. El siguiente grupo son las gramíneas. Aquí encontramos el maíz, el trigo, el arroz, el bambú, los forrajes, entre otros.
Este grupo se caracteriza porque generalmente necesita gran cantidad de nitrógeno para su cultivo. Esto es muy importante tomarlo en cuenta, ya que luego de que nosotros cosechemos, nuestra tierra va a tener una deficiencia de nitrógeno si no se la hemos aportado adecuadamente. Por eso yo les recomiendo sembrarlas antes o en asociación con el siguiente grupo, que son las leguminosas. El frijol, el ejote, las habas, las lentejas, la soya, entre otros. Estos son unos cultivos súper interesantes porque nos aportan nitrógeno al suelo, nitrógeno disponible para otras plantas. Luego vienen unas plantas que se llaman quenoipoidáceas y aquí se encuentra la acelga, la espinaca y la remolacha, por ejemplo. Estas se caracterizan porque necesitan minerales para su crecimiento. Luego encontramos a las aliáceas. Aquí encontramos el ajo, la cebolla y el cebollín. Y estas plantas tienen otra característica, que son repelentes de plagas. Si ven, muchos de los insecticidas naturales contienen ajo y cebolla. Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta. Luego nos encontramos con las cucurbitáceas. Este es un grupo muy interesante. Aquí está la sandía, el melón, el ayote, la calabaza, el zucchini, por ejemplo. La mayoría son de crecimiento en forma de enredadera. Luego también tenemos un grupo de plantas compuestas. Aquí podemos encontrar lechuga, girasol, crisantemos, caléndula, manzanilla y otros tipos de flores, incluso plantas aromáticas. Estas plantas también tienen propiedades de repelencia entre plagas y enfermedades. Luego está el grupo de las crucíferas o brásicas. Aquí está el col, la coliflor, el repollo, el brócoli y la cale. Luego tenemos las umbelíferas. Aquí tenemos la zanahoria, el apio, el perejil, el hinojo, el nabo, el eneldo y el anís. Estos son 9 grupos, pero nosotros podemos hacer nuestra rotación de 4 o 3 grupos dependiendo de las plantas que vayamos a utilizar. Algo importante que yo les recomiendo mucho en la rotación de su cultivo es que siempre dejemos un área en reposo o recuperación del suelo. Eso quiere decir que va a ser un tiempo en que nuestra área no va a estar trabajando. Dejar este espacio también nos permite corregir los tiempos de cultivo. Es decir, si yo tengo un cultivo que se alargó su producción, yo puedo aprovechar este terreno para empezar a cultivar otra planta y así programar mi producción y mantener siempre plantas sin importar que un cultivo se haya alargado su tiempo de cosecha. También es importante este espacio para que la tierra se recupere y los microorganismos se recuperen. Como sabemos, la tierra tiene vida, entonces es muy importante darle un descanso. Entonces, como les digo, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta son las plantas repelentes. Tenemos que ver qué plantas nos repelen plagas y enfermedades. Estas las podemos asociar o ir rotando, siempre para evitar que nuestras plagas y enfermedades sigan proliferando y cortar el ciclo de vida de estas plagas. Entre las repelentes tenemos caléndula, ajos, cebolla, cilantro, menta, lavanda, albahaca, crisantemo. En el tema de rotación a veces no tenemos mucho terreno separado o mucha distancia, entonces podemos hacer una asociación de cultivos, que es algo muy importante. Una de las asociaciones más famosas es la de las leguminosas y las gramíneas. Esta es una asociación que se ha utilizado desde siglos por nuestros antepasados, ya que las
las gramíneas necesitan gran contenido de nitrógeno y otros nutrientes, y las leguminosas, en cambio, aportan nutrientes al suelo. Entonces es una combinación ideal. Aparte, también podemos tomar en cuenta el tipo de crecimiento. Las leguminosas, por ejemplo, el frijol, pueden utilizar tallos, por ejemplo, del maíz para su crecimiento. También podemos asociar plantas de ciclo corto con plantas de ciclo largo, es decir, unir plantas que van a crecer en poco tiempo y las podemos cosechar, mientras que cuando las otras plantas de ciclo largo estén ya grandes, ya nosotros habremos cosechado y no les afectarán o no les causarán sombra a nuestras plantas de ciclo corto. También podemos utilizar todos los desechos de nuestras cosechas para nuestro compost e incorporarlo al suelo. Entonces también es muy importante regresar los nutrientes del cultivo anterior a nuestra área para darle otra vez vida y devolverle todos los nutrientes al suelo. La rotación de cultivos se recomienda hacer por lo menos cada 4 años, esto en especial en cultivos a gran escala. Pero si nosotros tenemos la oportunidad de hacer una rotación de cultivo en menor tiempo, mucho mejor. Se recomienda no sembrar más de 4 veces el mismo cultivo en la misma área. Esto siempre para romper ciclos, como yo ya les había comentado. Es por eso que es muy importante evitar los monocultivos. Los monocultivos es cuando cultivamos el mismo tipo de planta durante un largo tiempo en un lugar, y eso modifica el ecosistema. En la naturaleza las plantas no crecen individualmente en una zona, sino que crecen con asociación de otras plantas y de otros organismos vivos como aves, insectos, etc. Entonces es muy importante la rotación. Como les platicaba en el caso de las solanáceas, por ejemplo el tomate, o por ejemplo en otros cultivos, por ejemplo la roya del café, hay muchas plagas que son resistentes a otros productos que antes no lo eran, y por eso se han aumentado el uso de agroquímicos o se han creado nuevas formulaciones. A veces antes, aunque utilizábamos una dosis de 1 ml por litro, ahora en muchas plagas se utiliza 2 hasta 10 ml por litro por la resistencia que se ha creado a las plagas. Y esto es solo un ejemplo de la importancia de la rotación de cultivos. Es una forma mucho más fácil de nosotros poder evitar plagas, enfermedades y el agotamiento de nutrientes del suelo. Bueno, espero que haya quedado muy bien explicado. Traté de explicar cada cosa detenidamente para que ustedes puedan empezar su rotación de cultivos desde ya. Es un concepto que cada vez que yo la menciono en el taller, rara la persona que lo ha escuchado, pero es un concepto muy importante en la agricultura. No es un concepto nuevo, es un concepto que ha venido utilizándose desde hace siglos. Entonces es muy importante que lo apliquemos, no es difícil. Yo me expandí un poco en el tema, pero como les digo, lo podemos nosotros adaptar a hacer grupos más específicos o grupos más grandes de plantas. Entonces no importa, lo importante es de que nosotros personalicemos nuestro sistema ya con toda esta idea que yo les traté de dar el día de hoy, y así nosotros empecemos desde ya a hacer una rotación de cultivos y así evitar el uso de productos agroquímicos que a veces no son tan necesarios. Les repito, los productos agroquímicos no son malos si los sabemos utilizar, pero si podemos producir de manera natural, bienvenido. Muchas gracias y por favor déjennos todas sus preguntas en los comentarios y déjennos saber qué otro tema quisieran aprender. Estamos preparando muchos videos para ustedes. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente taller.